Gálatas capítulo 3. Ya vamos en Gálatas capítulo 3. Vamos volando con Pablo y la carta a los Gálatas. Y el mensaje del día de hoy se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 14. ¿Estamos ahí? Muy bien. Vamos a leerlo y ¿qué les parece si después oramos? Dice así la palabra del Señor. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Oremos. Señor bendito, te agradezco junto con todos mis hermanos aquí presentes por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos has hablado a través de ella. Podemos recurrir, Señor, a tu voz sabiendo que es tu voluntad. Así que yo te pido, Señor, que hoy tú abras nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, que tu palabra, Señor, produzca el fruto que tú deseas hacer en nosotros hoy, Señor. Bendice nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues llegamos a esta parte de Gálatas, que es el segundo eje de toda la epístola. Ahora hay como tres grandes bloques. El primero es el capítulo 1 y 2, el segundo está aquí en el 3 y 4, y finalmente el 5 y 6, que son un poco más prácticos. Pero aquí hay un tema que nosotros debemos de entender para poder reflexionar lo siguiente. ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Alguna vez han jugado algún deporte? ¿Retas de algún deporte? Básquetbol, fútbol o no sé si a alguien le gusta en algún momento voleibol, no sé, ¿verdad? O atletismo, yo qué sé. Generalmente cuando juegas retas, ¿verdad? Es algo bastante informal y el objetivo es simplemente ganar. Y el premio probablemente es decir, pues le gané a la reta y sigue otra y otra, etcétera, ¿no? Pero hay algo que complica esas retas y es cuando hay algo de por medio que perder o que ganar. Por ejemplo, esta reta va a ser de 100 pesos por persona, ¿no? Ese partido va a ser mejor que cualquier final de Champions League, ¿no? Porque ahí vas a dejar el pie, todo, vas a arriesgar el físico, porque sabes que algo implica de por medio. Hay algo que está en juego para ganar o para perder. Creo yo que para poder entender este pasaje en profundidad hay que entender qué es lo que está aquí en juego, qué es lo que está aquí pasando, porque entender esta parte va a ser esencial para entender los siguientes dos capítulos. En el 1 y 2, Pablo nos ha dejado muy claro, y la Escritura es muy clara, de que la justificación es ¿por qué cosa? Por la fe en Cristo únicamente, en su gracia y en nada más. Las obras no pueden aportar para justificarnos. Y en cierta manera podríamos decir que la entrada al reino de los cielos, entendiendo eso, está limpia. Pero queda una segunda pregunta. ¿Y qué pasa con el camino del reino de los cielos? ¿Sí? Si la justificación es la entrada a la salvación, ¿cómo mantenemos esa salvación? ¿Cómo preservamos ese camino de salvación? Pablo tiene una postura basada en la Escritura y en la revelación que él recibió de Jesús. Pero los falsos maestros judaizantes tenían otra. Ellos veían a Jesús necesario para entrar en la fe, pero a la ley o el rito de la ley como necesario para perfeccionarte o sostenerte a lo largo del camino. Y es una trampa en la que nosotros involuntariamente también, o neciamente, como en este caso ellos, podríamos caer, ¿verdad? Pensar que por la fe estamos en Cristo, pero ahora por nuestras obras nos sostenemos en Cristo, ¿sí?
sea, yo creí en el Evangelio y soy salvo, pero ahora mi comportamiento o ciertas cosas que ahorita veremos en profundidad determinan si permanezco o no. Así que la cuestión es, somos justificados por fe, pero ¿cómo somos santificados? ¿Será que es por la fe o hay otro tema aquí? Y eso es lo que está aquí en juego. Nuestra permanencia en la fe en Jesús. Ahora, ¿cuál es el ofrecimiento de los judaizantes? Y leyendo este pasaje, si prestas atención a los detalles, puedes deducirlo bastante rápido, ¿no? Los judaizantes ofrecían a los griegos en Galacia, a los gentiles de Galacia, dos cosas. Por un lado les ofrecían más profundidad espiritual y por otro lado les ofrecían identidad. Fíjate, les ofrecían profundidad espiritual o una profundidad en el tema del espíritu más real y por otro lado una identidad más fuerte que simplemente ser creyente. Empecemos por el tema de la espiritualidad, ¿no? Ellos le decían a la gente en esencia, y pongamos atención en esto, no es que los falsos maestros en Galacia le decían a las personas que Jesús era innecesario. Ellos les decían, Jesús es importante, pero hay que añadir algo más, ¿ok? Jesús es el A, pero falta un B que complementa. Hay un yin y un yang, ¿no? O sea, eso es lo que complementa el núcleo de la salvación. En esencia, aquí Jesús era una parte, pero había otra que lo completaba, que ellos decían era el rito judío. ¿Qué le vendían a las personas? Mira, tú vienes a Jesús, pero si tú ahora guardas la ley, los ritos de la ley, los alimentos, la circuncisión, etcétera, etcétera, tú te vas a acercar más a Dios. Vas a tener un acercamiento más profundo con Él. Y empezaron entonces en ese sentido a ofrecer a Cristo y algo más. Ellos les decían a las personas que por medio de la ley ellos iban a ser perfeccionados. Ahora, si lo piensas, tiene algo de lógica, ¿no? Al menos el argumento tiene algo de lógica. Ok, tú y yo no podemos ser salvos porque somos imperfectos. Para eso Dios manda a Jesús, para que tú y yo entremos a la perfección a través de Cristo. Pero ahora que ya has sido perfeccionado por Cristo, ahora tú puedes esforzarte y vivir según la ley y profundizar en tu relación con Dios. Esto era lo que ellos estaban vendiendo a las personas, que el judaísmo era un paso para adentrarse más en conocer a Dios. Y es un riesgo que en cierta manera todos nosotros podemos estar hoy. Es un ofrecimiento que se nos hace incluso el día de hoy. Por ejemplo, ¿de qué maneras nos podrían vender la idea de un método o una creencia que nos va a acercar más a Dios? Piénsalo un momento. Y si alguien quiere responder, puede hacerlo. Pero, ¿qué ofrecimientos en la actualidad nos dan nuestra cultura u otras pseudo religiones para profundizar más en nuestro conocimiento de Dios? Piénsalo un momento. Las obras, ¿no? Portarse bien. ¿Ok? Es un moralismo. ¿Qué más podríamos decir? Ok, eso va un poquito más por el tema de espiritismo, ¿no? ¿Sabes qué? La fe cristiana te puede dar algo, pero hay cierta extra que una meditación trascendental y con una influencia asiática, ¿verdad? Te puede dar un entendimiento más completo de ti, de Dios, de tu alrededor, de tus circunstancias, ¿no? ¿Qué más podría ser? Ok, las ofrendas, ¿no? Es un buen tema. ¿Sabes qué? Entras al Evangelio, pero ahora tú darle a Dios de lo que Él te da, en cierta manera te hace mostrar tu confianza en Él. Y si tú confías en Él, eso significa que Él te va a proveer para todo y por ahí te van lavando el coco, ¿no? Casi parece que lo estoy predicando, no eso es cáliz. ¿Ok? Hay muchas, realmente, hay muchas maneras en las que se nos podría pintar que hay ciertas cosas que si añadimos a nuestra fe cristiana nos van a dar más profundidad. El punto de Pablo es, no es cierto. No puede existir mayor profundidad, pero bueno, me estoy adelantando. Porque, ojo, incluso la pureza doctrinal puede ser un esfuerzo en la carne que me engañe de que por saber más de Dios, lo conozco mejor, ¿sí? Es como alguien que conoce un avión de pie a pa. Eso es una cosa, subirte es otra muy diferente. Yo podría conocer a Dios en cada aspecto, teológicamente hablando, filosóficamente hablando, en detalle, poder explicarlo mejor que nadie, ser conciso, preciso y consistente con toda la enseñanza bíblica en cada punto, pero aún así, no conocerlo. Podría ser una contradicción ahí. Incluso la pureza doctrinal, como un extra de Cristo, no es lo que me sostiene en Cristo al final de cuentas. Lo segundo que esas personas están ofreciendo a las personas de Galacia es identidad. Ellos les decían, mira, tú en Cristo eres cristiano, pero si tú vienes al rito de Moisés vas a ser judío. No nada más parte de la iglesia, vas a ser parte del
pueblo escogido de Dios, de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Imagínate, hermano griego, tú vienes a Cristo, pero si ahora practicas esto, vas a ser el pueblo de Dios. Vas a poder leer el Antiguo Testamento y decir, esas promesas son para mí. Suena atractivo. A ver, la gente decía, pues solo dejo de comer esto. Sí, a mí me tienen que mochar por ahí una parte del cuerpo, pero pues nada que no sea tan grande el detalle, ¿verdad? La circuncisión. Y la gente estaba accediendo a este falso ofrecimiento de identidad, porque le estaban diciendo que si ellos practicaban la circuncisión y practicaban el rito judío, de una otra manera iban a ser más parte del pueblo de Dios. Ellos estaban considerando esto. Ahora, esto no es un problema único de la iglesia de Galacia. En el ministerio de Jesús, él se enfrentó a algo muy similar. Antes de él, Juan el Bautista se enfrentó a algo muy similar. En Marcos 13 nos cuenta que cuando él predicaba a la gente, él contradecía un argumento en la mente de las personas. Les decía, no digan ustedes que son hijos de Abraham, como para zafarse de lo que estoy diciendo, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún dentro de estas piedras. En otras palabras, Juan el Bautista le decía a su público judío de que ser judío o hijo de Abraham, descendiente étnico por sí mismo, no les daba ningún beneficio de salvación. Que si Dios quería, él podía levantar hijos de Abraham, ¿de dónde? Hasta de las piedras. Imaginen eso. Y Jesús también. Es increíble porque en Juan 8:31 se nos dice que cuando Jesús está con sus discípulos judíos, les dice a los seguidores suyos judíos, les dice, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y uno diría, ellos dijeron, sí Jesús, te seguiremos. Y la respuesta que nos da aquí Juan en Juan 8:33 es esta. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Piénsalo. Los discípulos de Jesús mismo en su ministerio terrenal, judíos ascendientes, le decían, ¿tú nos vas a liberar? O sea, sí creemos en ti y estamos viendo lo que haces, pero hablar de liberación, ¿cómo nos puedes decir eso? Somos hijos de Abraham. Y en Galacia estaba pasando exactamente lo mismo. El privilegio de ser un hijo de Abraham estaba tan latente, estaba tan ofrecido a, dirían, unos cuantos centímetros de carne de distancia, ¿no? Haz esto otro, practica el rito judío y serás un hijo de Abraham. Eso es el ofrecimiento falso que están enfrentando los Gálatas. Y están aquí ante eso, ¿verdad? ¿Cómo sostenemos el hecho de la fe cristiana y este ofrecimiento tan atractivo que nos están dando los maestros judaizantes? Por eso Pablo en el versículo 2 les dice, a ver, yo solo tengo una pregunta, ¿no? Como en esa discusión que tienes que decir, yo solo tengo una pregunta, solo respóndeme una cosa. ¿Qué es lo que Pablo quiere que le respondan? ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el Evangelio? Respóndanme eso. Gente de Galacia, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Por obrar con la ley en su carne o por la fe en el Evangelio, en el mensaje que les fue predicado? Porque si decimos, o si ellos decían que habían recibido los beneficios de Dios por medio de sus obras, se encontraban en un grande peligro. Y Pablo expone esa consecuencia lógica. En el versículo 10 les dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué cosa? Maldición. O sea, no sé si esa palabra la dimensionamos, porque es como que para nosotros como occidentales, en una cultura tan secular, las maldiciones y eso como que no... O sea, no digo una maldición, fíjate, lo relacionamos con que una grosería, ¿no? O sea, no, aquí en este contexto una maldición, y cuando Pablo dice el que permanece bajo las obras de la ley está bajo maldición, es como un manto que te cubre de maldad, tal cual, de que eso lo que te produce en tu vida es un fruto de maldad, de afectación para tu vida, para tu familia, etc. Y Pablo dice, a ver, sean consistentes. Aquel que quiera guardar la ley se encuentra bajo maldición. ¿Por qué motivo, Pablo? ¿Por qué dices eso? Porque la ley misma dice, maldito sea quien no permanezca fiel en lo que está escrito en el libro de la ley. Si tú querías vivir bajo la ley, tenías que ser perfecto. Porque de lo contrario, fallar una sola ocasión en alguno solo de los mandamientos te condenaba eternamente y para siempre. Por eso Pablo dice, esto no les conviene, porque la fe, al contrario, dice lo opuesto. El justo vivirá por la fe. Porque la fe se basa en la gracia de Dios, pero la ley se basa ¿en qué? En tus obras. Si tú y yo
en cierta manera pensamos que otras cosas que tú y yo hacemos nos mantienen en el camino de Cristo, en el camino del Evangelio, estamos en un grave peligro, error. Peligroso. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo muy simple. Si yo, por ejemplo, creo que por la fe soy salvo, pero cuando peco, siendo cristiano, pienso que he perdido mi salvación y que Dios me odia, ¿en quién estoy poniendo mi confianza? En mi comportamiento al final del día. ¿Y sabes lo peligroso que es eso? Porque ¿cuántas veces no fallamos? No voy a decir a la semana, al día, ¿no? ¿Cuántas veces no fallamos? Y peor que eso, alguien podría decir, no, yo no fallo. Estás ciego, porque aún tu error está velado a tu propio entendimiento. Ese es el detalle aquí. Confiar en mis obras, solamente por decir algo, para yo estar más cerca de Dios, es estar equivocado. Pensar que porque yo creo que Dios es... O sea, yo tengo una perspectiva más bíblica de Dios que alguien que está enfrente de mí y creer que por eso, ¿verdad? Yo tengo una intimidad más profunda que Dios. Al final, ¿en qué se basa mi relación con Dios? En mi sabiduría, en mi conocimiento, en mi capacidad de aprender, ¿no? Y ahí está el detalle. Podría engañaros muy fácilmente pensar que algo fuera de Cristo, en cierta manera, nos da una mayor conexión con Dios. No funciona así. No funciona así. Porque vivir por la fe es una bendición. Pero vivir por la fe ¿en quién? En Cristo. Vivir bajo la ley o bajo cualquier otra cosa que suplante o quiera añadírsela a Cristo es una maldición. ¿Cómo dice Pablo? ¿Qué les dice Pablo? Fíjense, versículo 1. Y es bastante sacudidor, ¿no? Es el segundo trueno fuerte de la epístola. Gálatas torpes. Otras versiones insensatos y ya, ¿verdad? Gálatas torpes. ¿Quién los hechizó? O sea, ¿quién los fascinó a ustedes ante quienes Cristo fue presentado tan claramente como si lo hubieran visto crucificado? O sea, ¿quién? Respóndanme. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan torpes son? Hermanos, o sea, Pablo les está hablando con dureza. Empezaron con el Espíritu y ahora van a ser perfeccionados con sus propios esfuerzos. Han sufrido en vano tantas cosas, si es que de verdad fue en vano. Cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras o por la fe con que han aceptado el mensaje? El problema es este. Cuando lees aquí torpeza, puedes imaginarte a alguien que no sabe caminar, ¿verdad? Un bebé es torpe para caminar porque no tiene la habilidad siquiera desarrollada. La está aprendiendo todavía. Pero un adulto, cuando es torpe para caminar, pues hay de dos, ¿no? A lo mejor está ebrio, o a lo mejor de una deficiencia motora, ¿verdad? Pero no hay más. En el caso, Pablo está aquí diciendo, a ver, hermanos, su problema de ustedes no es una distracción. Su problema es necedad. Su problema no es de que, ay, se me fue. Lo que ellos estaban haciendo al meter, y lo que nos podemos arriesgar al meter a Cristo a la par de otra cosa, es traición, es falta de reflexión. No se pusieron a pensar, oye, por pura lógica, es el Evangelio lo que nos ha dado todos estos beneficios. ¿Cómo es que ahora las obras nos van a dar supuestamente otros beneficios? Por eso Pablo dice, ¿no? Es ilógico, o sea, es como algo tan burdo como las obras y la ley judía y la circuncisión los pudieron haber fascinado. Comenzaron por el Espíritu y ahora por la carne van a terminar, ¿no? Salió más caro el caldo que ¿cómo dice? Que la res, ¿no? Que las albóndigas. O sea, todo está aquí al revés. Todo es mal el dicho también. Todo está al revés con esta deducción lógica de ellos. Y veamos el énfasis de estos 5 versículos. Si tú los lees, hay un énfasis trinitario. Vemos tanto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Los 3 están ahí presentes en cada versículo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo está? Está aquí Pablo diciéndoles, el Hijo es quien fue crucificado. Es el Padre quien les ha dado su gracia y les brinda el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien está en medio de su vida. En las matemáticas de Pablo, en esa ecuación de factores, no hay un factor humano de por medio. No hay manera en la que yo pueda ser un mediador entre Dios y Jesús, ¿verdad? Como si Dios, por ser bueno, me da a Jesús. Y mucho menos entre Jesús y el Espíritu Santo. Como si ahora por portarme bien, yo mantengo al Espíritu Santo. Ahora, ese es el problema que está aquí enfrentando a Pablo. Identidad en un sentido, pero también el tema de la profundidad espiritual. Y por eso llega Abraham. Así fue con Abraham. Abraham creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. A ver,
Hermanos de Galacia, reflexionemos. Ellos les venden ser un hijo de Abraham, pero si Abraham da un ejemplo de una cosa, es de alguien que vivió bajo la fe. Abraham fue justificado mucho antes de haber sido circuncidado. Es importante porque ellos estaban vendiendo la idea de que no, es que Abraham se circuncidó, Abraham esto, Abraham el otro. Abraham fue justificado por la fe mucho antes de la circuncisión. Y entender esto es importante porque Abraham era un hombre débil, como nosotros. O sea, tú lees Génesis y Abraham en un par de ocasiones se engañó. Le decía a la gente, no es mi esposa, es mi hermana. Y arriesgaba a los que querían a su esposa como esposa de ellos a cometer pecados tremendos y Dios los castigaba por eso. O sea, Abraham propició en cierta manera a veces por el miedo que él tenía que gente pecara contra Dios y que sufriera las consecuencias de eso. Abraham no fue alguien perfecto. Cuando Dios le dijo a Abraham en su vejez, ¿tendrás un hijo? A veces se nos olvida que Abraham, ¿qué hizo? Se rió. Sara se rió, su esposa, pero también él se rió para sus adentros y le dijo, te reíste. Tu hijo se va a llamar Risa. Isaac se llamará tu hijo. Entonces Abraham, el punto es, ¿era alguien perfecto? No. ¿Por las obras él fue justificado? No. Él fue justificado al igual que los Gálatas, al igual que nosotros, por la fe en Dios, por la fe en Jesús. Y es lo que vemos en Abraham, un hombre de fe. Un hombre de fe que estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía con tal de confiar en Dios y decir, Dios, tú sabes a dónde nos vas a llevar y cómo nos vas a guiar. Un hombre de fe que incluso en las circunstancias más difíciles él confiaba en Dios. Él quería estar en buenos términos con sus vecinos. Abraham confiaba tanto en Dios que estaba dispuesto a rogarle a Dios por una ciudad como Sodoma y Gomorra y le decía, Dios, no la destruyas, ¿no? Si hay 50 justos, yo leí eso en la semana y digo, no, Abraham era bueno para regatear, pero peligroso porque le decía a Dios, 50, 45, 40, 35, 30, 20, 10, y ya Dios le dice, ¿sabes qué? Ya. Llega un punto donde Dios lo pasa a un lado, pero esa era la fe de Abraham, esa confianza en Dios tenía de que, Señor, hablo por ti, ante ti, porque soy polvo y ceniza, pero ante ti estoy por la fe. Y Abraham fue justificado por esa fe. Y sobre todo, Abraham es un ejemplo de fe para todos los que creen, porque cuando Dios le pidió lo más preciado que tenía, que era su hijo, él estuvo dispuesto a dárselo. Y Dios después de eso le dice, Abraham, no me has negado nada. De cierto te bendeciré. Y en ti también, como recalcando la promesa, serán benditas todas las naciones de la tierra. Vemos que Abraham, que él está confiando en Dios y que en todo caso, a ver, si los falsos maestros le ofrecen a los Gálatas más profundidad espiritual, no lo pueden hacer. Y aquí va el punto importante del mensaje, ¿no? No hay nada fuera de Cristo, espiritualmente hablando, que tú y yo no tengamos por la fe. Así de simple y así de sencillo. Diariamente nos levantamos por la fe para seguir a nuestro Dios y es por la fe que oramos y es por la fe que leemos nuestra Biblia y es por la fe que aprendemos teología, pero todas esas cosas deben de provenir de la fe y hacerse en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo lo dice, el que duda de hacer algo porque lo hacía sin fe, peca. Si tú y yo estamos haciendo lo que sea que estamos haciendo, se sustenta en ¿qué? En la fe de que, a ver, Señor, entiendo que leer mi Biblia no me acerca a ti. Pero en fe creo que tu palabra se ha revelado a mi vida, a nuestra vida, para que yo escudriñe en ella y a través de este esfuerzo que estoy haciendo, tú fortalezcas mi alma para tener una comprensión mayor de ti. Es muy diferente a decir, yo aprendo a Dios porque leo y debo aprenderlo y Él debe responderme y si oro Él tiene que hacer algo y si ayuno Él tiene que actuar, porque eso es una salvación basada en las obras. Entonces, no hay profundidad espiritual extra que nos pueda dar ninguna otra cosa. Nada. Orar no nos acerca más a Dios en ese sentido, porque Cristo nos ha acercado a Dios y nos sostiene en Dios. Leer la Biblia tampoco, nada. Y esto nos libera porque podemos realmente disfrutar nuestra relación con Dios en lugar de estar pensando, híjole, ¿será que lo hice? ¿Será que no lo hice? Te libera de decir, Dios, quiero disfrutarte, quiero entenderte, quiero aprender de ti, quiero conocerte. Porque tú eres digno, porque vivo en la fe. Y por otro lado, identidad. Esta gente no le podía vender y tú y yo en Cristo no tenemos ni una sola carencia de identidad. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos la iglesia de Dios, conformada por gentiles y por judíos. Dios no tiene dos pueblos. No tiene dos pueblos. No existe un pueblo cristiano y un pueblo judío por allá.
Dios tiene un solo pueblo, y más adelante en la epístola lo veremos, conformado por gentiles y por judíos. En otras palabras, tú y yo somos el Israel de Dios. Tú y yo decimos, Señor, soy de tu pueblo, descendiente de Abraham, no étnico, pero bajo el pacto de gracia que tú inauguraste, ¿verdad? En Jesús, trayendo a Abraham a este recordatorio de la fe de Abraham. Yo soy tu pueblo, yo soy tu hijo. ¿Qué significa? De que a veces como cristianos se nos puede vender de que ciertos sistemas o ciertas creencias o ciertos ritos nos van a hacer más cercanos a Dios, ¿no? Es como esta frase de Dios no tiene cercanos, Dios tiene íntimos, ¿no? ¿La has escuchado? ¿Sí? No, o sea, en Cristo Jesús tú y yo somos tan íntimos como el de al lado que ha creído en Cristo Jesús y como el que está allá que ha creído en Cristo Jesús. Nos sostenemos por la fe en Él y somos preservados por la fe en Él. Y en Abraham encontramos el ejemplo de que una confianza en Dios plena y total nos da garantías de su promesa, ¿sí? Entonces el ofrecimiento se derrumba por completo. Se derrumba otra vez este teatro judaizante porque no pueden ofrecer algo. No hay nada que ellos puedan ofrecer y no hay nada realmente que nosotros podamos encontrar fuera de la fe en Cristo que no tengamos ya el día de hoy al acceso de nuestra realidad. Porque querer vivir por la ley y por nuestras obras, tratando de reconciliarnos con Dios o profundizar en Él, sea que te des cuenta o no, nos hace necios, nos hace torpes. Y yo creo que es responsabilidad de cada uno ante Dios decir, Señor, ¿en qué cosas a veces me baso para sostener mi relación contigo? Es una pregunta muy personal. Yo no soy quien para decir, tú, David, ¿no? Parece como que le falta más fe. Yo no puedo determinar eso, ¿no? De nadie. Pero nosotros mismos podemos reflexionar y hacer un análisis profundo de un inventario, ¿verdad? Como les digo siempre, espiritual. Y decir, ¿en qué términos yo estoy con Dios? ¿Es por la fe que me sostengo ante Él? ¿Es por la fe que yo día a día sé que estoy ante su presencia y puedo entrar? Por eso Pablo cierra el remate de estos últimos versículos diciendo, Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Cristo nos liberó de la maldición de que por tu esfuerzo, por mis ideas, por mi inteligencia, por mi sabiduría, nos reconciliáramos con Él. Antes era ese el método, pero era únicamente con el fin de demostrar que era imposible ser salvos. Pero ahora Cristo nos libertó de la maldición de la ley porque Él se hizo maldición por nosotros al estar crucificado. El día que tú y yo dudemos de su bendición y del Evangelio, recuerda a Cristo. Imagínatelo, crucificado, sangrando y no, Él pagó todo el precio por mí. Él pagó en la cruz todo lo que yo necesitaba para acercarme a Dios. Eso no me puede separar. Tengo dudas, sí. Tengo dificultades, sí. Siento que me ahogo, sí. Pero es la cruz lo que determina mi estancia delante de la presencia de Dios y mi permanencia. Jesús nos libertó de la maldición de la ley. Y así sucedió para que por medio de Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. O sea, Cristo ya murió por nosotros y ahora esa promesa hecha a Abraham de que Dios estaría con él todos los días de su vida se cumple en nosotros a través de la fe. Y la garantía es de que tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Esa fue la promesa que Dios le dijo a Abraham. Yo voy a estar contigo, Abraham. Yo voy a estar contigo y con tu descendencia. Y esa promesa que tú y yo tenemos, ¿no? Ahora, ¿es fácil? No. Es una tarea simple, pero no fácil. Porque es como una montaña. Y esa montaña del caminar, ¿verdad? En la fe, a veces se siente muy empinado porque no ves dónde está Dios. Y sentimos que me siento solo, siento que no sé cómo hacerle. Pero la promesa está para ti y para mí de que Dios está por su Espíritu en nosotros, presente por la fe. Así que el creyente, ¿cómo va a agarrar fuerza espiritual? Recurriendo a lo que Dios le ha dado. Sí, decir, es que Dios está conmigo. Su promesa es real, su palabra es real en mi vida. Así que la profundidad espiritual viene por medio de la fe. Y con eso en mente me gustaría que para finalizar oráramos. ¿Sí? Hay mucho más que podríamos decir. Pero reconociendo nuevamente que es por la fe que Dios ha obrado en el Evangelio, lo mejor que podemos hacer es pedirle a Él. Que nos ayude como le decía David, ¿verdad? Señor, muéstrame los pecados ocultos a mis ojos, ¿no? Lo que está oculto, lo que no puedo ver. Y tú y yo podemos decirle a Dios eso, Señor,
muéstrame en dónde estoy poniendo mi confianza para salvación y para permanencia. ¿Dónde está mi confianza? Y ahora también decirle a Dios, Señor, y ayúdame a vivir bajo esa confianza en libertad, sirviéndote donde quiera que yo esté. Pero eso lo podemos hacer en oración, confiando en que Él nos escucha. Vamos a orar.